Bien, en el bimestre anterior nosotros estuvimos platicando sobre lo que eran los conjuntos. Nosotros hablamos sobre conjunto, qué era un conjunto, cómo se clasificaban los conjuntos y luego nosotros también platicamos sobre operaciones con conjuntos. Nosotros hablábamos que se podían hacer unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Y ahora nosotros vamos a utilizar ese conocimiento de conjuntos para poder trabajar con las operaciones. Y a estas operaciones nosotros les llamamos conjunto de números naturales. Cuando nosotros estamos hablando ya de conjunto de números naturales, estamos hablando ya de valores con los que nosotros podemos realizar operaciones basadas en los conjuntos que nosotros trabajamos en la primera unidad. Entonces veamos acá, ¿qué son los números naturales? Me dice que los números naturales son aquellos que utilizamos para contar. Si son los números que nosotros usamos para contar, entonces nosotros decimos lo siguiente. Por ejemplo, si quiero contar frutas, si no tengo ninguna, entonces tengo 0 frutas. Pero si tengo una, entonces ya empiezo ahí. Voy acumulando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y no vamos a tener ningún fin. Por eso es que los números naturales van desde el 0 hasta el infinito. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un límite para los valores que vamos a utilizar para contar. Entonces, a eso le llamamos nosotros conjunto de números naturales, a todos aquellos que se utilizan para contar. Estos números naturales dice que son representados por la letra N mayúscula. Entonces, cada vez que nosotros observemos la N mayúscula, cada vez que nosotros observemos la N mayúscula, vamos a saber que nos estamos refiriendo al conjunto de los números naturales. Y acá tenemos los números naturales. Y me dice lo siguiente. Los números naturales inician con 0. Y el siguiente natural se obtiene sumándole una unidad al anterior. Por eso dije, si tenemos 0 y le sumamos una unidad, ahora tenemos 1. Si le sumamos una unidad, ahora tenemos 2. Como una unidad más, tenemos 3. Y así sucesivamente vamos obteniendo todos los números naturales. Dice que tiene una representación gráfica y que su representación gráfica se da a través de la recta numérica. Nosotros sabemos que la recta numérica es exactamente esta forma que está acá. Es una flecha con dirección hacia la derecha. Y nosotros tenemos como primer valor el primer natural, que en este caso sería el 0. Y luego, de igual forma, de 1 en 1. Vamos teniendo los naturales 1, 2, 3, 4 y 5. Y estos números se dice que tienen que estar separados exactamente a la misma distancia. O sea que a la distancia que está de 0 a 1 es la misma distancia que hay de 1 a 2. Entonces las distancias tienen que ser las mismas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora me dice lo siguiente. En la recta numérica está la representación gráfica, que dice que en la que están ubicados los números a distancias iguales, que era lo que mencionábamos, desde 0 hasta el infinito. ¿Cómo se representa el infinito en la recta numérica? Con la punta de flecha hacia la derecha. Eso me está diciendo que los números siguen hasta el infinito, porque no hay un límite. Entonces, veamos acá. También me dice que los números naturales pueden ser números pares o pueden ser números impares. Y me dice lo siguiente, que son ejemplos de números naturales los siguientes. Tengo acá un 1, un 3, un 5, un 7, un 11, un 13 y un 18. Los puntos suspensivos me indican que existen mucho más números, pero aquí solo tenemos algunos ejemplos de números naturales. Y luego me dice lo siguiente. Ejemplo 1. De los siguientes números
indique cuáles son naturales y clasifíquelos en pares o impares. Solo déjenme ver una parte, yo creo que hay una parte. Ah, ahí estamos bien, estamos bien. Sí, ahí vamos bien. Bueno, entonces veamos acá. En el ejemplo 1 me dice que yo tengo esta lista de números y quiero saber quiénes son naturales y quiénes no son naturales. Y cuáles son pares y cuáles son impares. Entonces veamos, este número que está aquí, este número se llama pi. ¿Ese número existe en los números naturales? Según lo que nosotros acabamos de mencionar. No. 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 Exacto, podemos ver que pi no existe en los naturales, o sea que no es un número natural. Luego tengo el siguiente número, 1/2 o 1 dividido 2. ¿Será este un número natural? No. No. No, no es un natural. No. Lo vamos a descartar. Luego viene el siguiente número. Dice la raíz cuadrada de 5. ¿Será que la raíz cuadrada de 5 es un número natural? No. No. Es correcto, no lo es. Entonces, también lo vamos a descartar, porque naturales solo son los que usamos para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. Entonces, ¿será que 7 es un número natural? Sí. Sí. Muy bien, 7 sí es un número natural. Entonces aquí dice, los números naturales son, y ya estoy colocando al 7 que sí es un número natural. Ahora, ¿será que -2 es un número natural? No. No. Es correcto. No es un número natural. ¿Por qué? Porque en los números naturales no existen los números negativos. Entonces el -2 no es un número natural. Ahora, ¿21 será un número natural? Sí. Muy bien, 21 sí es un natural, entonces lo agregamos a la lista de naturales. El 5 sé que es un número natural, entonces también lo agrego a la lista. Y el último, que es el 2, también es un número natural, entonces lo agrego a la lista, que son números naturales. Y ahora, no solo tengo números naturales, sino que ya los puedo clasificar también ahora en números pares y números impares. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. De los naturales que yo tengo en esta lista, digo, 7 es un número impar. 21 también es un número impar. 5 es un número impar. Y el último, que es 2, este es el único número que es par. Entonces, nosotros podemos clasificar a los números naturales entre pares o impares. Y es fácil reconocer si un número es natural o si no lo es. Entonces, de esa manera, nosotros venimos y tenemos esa clasificación. Bueno, entonces, ahora en el ejemplo 2 solo dice, analice los siguientes elementos dados e indique por qué no son naturales. Entonces, nosotros ya vimos que pi no es natural, que raíz de 2 no es natural, -6 tampoco, ni un decimal. ¿Por qué? Porque estos no son números que se utilizan para contar. Por eso es que no son naturales, porque no los usamos para contar. Así que, esa sería la respuesta para esta sección. Ahora, me dice lo siguiente, que cuando yo tengo números naturales, yo puedo realizar operaciones con esos números. ¿Qué operaciones puedo hacer? Puedo hacer suma, puedo hacer resta, multiplicación, división, potencias y raíces. Esas son las operaciones que yo puedo realizar con los números naturales. Y la primera operación que nosotros vamos a ver acá es la suma de los números naturales. Entonces, voy a mover un poquito acá para que podamos observar esta sección. Dice entonces que tenemos suma de números naturales. Y dice que la suma de números naturales es la unión, ojo con esto, es la unión de la cardinalidad de dos
conjuntos dados. ¿A qué se refiere eso? Veámoslo acá. Y dice que sean A y B dos conjuntos. Yo tengo dos conjuntos, uno es el conjunto A y el otro es el conjunto B. Y dice con elementos respectivamente. O sea que cada conjunto tiene que tener sus elementos. Y dice lo siguiente, la cardinalidad de cada conjunto es el número de elementos que tiene cada uno. Entonces, veamos acá. Si yo tengo aquí el conjunto A y el conjunto A tiene elementos 1, 4, 7 y 10, yo puedo ver que tiene sus elementos. Pero ¿cuántos elementos son los que tiene? Si los contamos, yo puedo decir 1, 2, 3 y 4. O sea que yo tengo 4 elementos. Y la cardinalidad se representa con 2 barras verticales. Entonces, cuando ustedes miren 2 barras verticales y el conjunto A, esto significa cardinalidad del conjunto A. ¿Y qué es la cardinalidad? El número de elementos que tiene el conjunto. Por eso puedo decir que la cardinalidad del conjunto A es 4. Y la cardinalidad del conjunto B es 3. ¿Por qué? Porque el conjunto B solo tiene 3 elementos. Y me dice que la suma es la unión de las 2 cardinalidades. Entonces, si yo agarro la cardinalidad de A y lo sumo con la cardinalidad de B, estoy diciendo el conjunto A que tiene 4 elementos más el conjunto B que tiene 3 elementos, eso va a ser igual a 7 elementos. Entonces, por eso era importante que nosotros primero conociéramos los conjuntos. ¿Por qué? Porque ahora la suma es la unión de la cardinalidad de 2 conjuntos. Y resulta que cuando nosotros ya estamos en una suma, los elementos que componen una suma reciben un nombre. Entonces, veámoslo en esta parte. Lo voy a mover un poco acá, este texto, para que lo puedan visualizar bien. Aquí. Entonces, veamos. Me dice lo siguiente. Los valores 4 y 3 dice que son llamados sumandos. Entonces, cuando yo tengo una suma, a los elementos de una suma yo le llamo sumandos. Y dice, y el valor 7 es llamado suma. Entonces, cuando ya tengo la operación, el resultado de la operación, a ese resultado yo le llamo suma. Entonces, no olvidemos estos conceptos, porque estos conceptos son muy importantes. Muchas personas se olvidan de estos conceptos y resulta que cuando llega el momento en el que tienen que realizar algún examen de admisión, a veces les preguntan sobre estos conceptos y como nosotros los dejamos a un lado, entonces después se hace más difícil esta parte. Pero ahora que los estamos repasando, no los vayamos a olvidar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que los elementos que componen una suma se llaman sumandos y el resultado se va a llamar suma. Y dice, la suma también recibe el nombre de adición. ¿Eso qué significa? Significa que si en algún momento ustedes dicen la adición de 2 números, estoy diciendo que tenemos una suma de 2 números. Entonces, de cualquiera de los 2 nombres, ustedes pueden encontrar como una suma o como una adición. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces ahora nosotros tenemos que saber lo siguiente. Siempre que exista una operación, cada operación va a tener una operación inversa. Entonces, la suma tiene una operación inversa que es la resta. Y de la resta, su operación inversa va a ser la suma. Porque cada operación siempre va a venir con una pareja. Y la pareja es su inverso. Entonces, de la suma, el inverso va a ser la resta. Y por eso, vamos a ver nosotros ahora este otro concepto. Que dice lo siguiente. Dice, la resta o sustracción
Porque de cualquiera de esas dos formas, nosotros le vamos a poder conocer como resta o sustracción. Y dice que es la operación inversa de la suma. Y consiste en quitarle una cantidad a otra. Entonces, como dije, siempre van a venir las operaciones en parejas. Y cada una va a ser inversa de la otra. Entonces, en el ejemplo dice, a 75 le voy a restar 60. Y nosotros sabemos que si a 75 yo le quito 60, el resultado va a ser 15. ¿Por qué? Porque si yo sumo los 15 que me resultaron con los 60 que le quité, el resultado va a ser 75. Entonces, por eso es que es operación inversa de la resta, de la suma. ¿Por qué de la suma? Porque para comprobar una suma, yo utilizo una resta. Y para comprobar una resta, yo utilizo una suma. Por eso se dice que las operaciones son inversas. Y así como la suma tenía sus elementos, la resta también tiene sus elementos. Y acá podemos ver que el 75, ese es llamado minuendo. Y el 60 es llamado sustraendo. Y el resultado es llamado diferencia. Entonces, este es un tercer nombre que recibe la resta. Puede ser resta, puede ser sustracción o puede ser diferencia. Ya que algunas veces y muchos libros siempre dice la diferencia de dos números. Y cuando me están diciendo la diferencia de dos números, se están refiriendo exactamente a una resta. Entonces nosotros tenemos que conocer el concepto para que nosotros sepamos a qué es lo que se está refiriendo esta operación. Bien, entonces aquí están los elementos de la resta. Y aquí tenemos otro ejemplo. Si a 80 le quitamos 10 unidades, entonces el resultado va a ser 70. Una resta, pues es bastante sencilla, al igual que una suma. Sin embargo, pues va a ser necesario que nosotros realicemos algunos ejercicios de suma y resta para que recordemos el procedimiento. Ya que muchas veces nosotros pues tendemos a olvidar siempre estos conceptos. Entonces, para no olvidarlos, pues vamos a colocar ahí algunos ejercicios. Bueno, entonces ya tenemos dos operaciones, la suma y la resta. Ahora tenemos una tercera operación. Y la tercera operación recibe el nombre de multiplicación. Entonces, veamos acá. Y me dice, multiplicación de números naturales. ¿Qué es la multiplicación? Dice que la multiplicación es la suma abreviada de sumandos iguales. Y se representa de las siguientes maneras. ¿Por qué dice de sumandos iguales? Porque si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 y más 5. Si nosotros realizamos esta operación, nosotros podríamos decir lo siguiente. Veamos acá. Yo digo 5 más 5, eso me da 10. Si 10 lo sumo con 5, eso me da 15. Si 15 lo sumamos con 5, que es este que está acá, entonces ahora obtengo 20. Si este 20 lo sumamos con 5, entonces tenemos 25. Si este 25 lo sumo con 5, entonces ahora tengo 30. Y si sumo 30 con 5, tengo 35. Entonces, nosotros podemos observar que tenemos sumandos iguales. Pero, ¿cuántas veces se sumó este 5? Se sumó 7 veces. Entonces, yo puedo decir 5 veces 7. O 5 por 7. O 5 multiplicado por 7. De cualquiera de las tres maneras, yo puedo expresar esta suma de valores iguales. La X, el punto o los paréntesis me indican a mí multiplicación. Entonces, 5 por 7 es 35, 5 por 7 es 35 y 5 por 7 es 35. Escrito con valores, con expresiones diferentes.
¿A qué me refiero? Con una X, un punto o con paréntesis. Todas representan multiplicación. Y así como la suma y la resta tenían nombres para sus elementos, entonces la multiplicación también tiene nombres. ¿Por qué? Porque los elementos que componen una multiplicación reciben el nombre de factores. Entonces, cuando nosotros hablemos de factores, estamos hablando de los elementos de una multiplicación. Y el resultado de una multiplicación recibe el nombre de producto. Entonces, en algunos libros se dice el producto de dos cantidades. ¿A qué se está refiriendo? Al resultado de una multiplicación. Entonces, cuando nosotros escuchemos la palabra producto, vamos a saber que estamos hablando directamente de una multiplicación. Entonces, no vayamos a olvidar esa parte. ¿Por qué? Porque esa parte es muy esencial. Y hay otra cosa que nosotros pues no tenemos que olvidar, y es que la multiplicación no solo incluye su misma operación, sino que también se mezcla con una suma. ¿Cómo sabemos eso? Veamos el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a tener acá un pequeño ejemplo de la vida cotidiana, ¿sí? Y veamos cómo se aplica la multiplicación y al mismo tiempo también se aplica una suma. ¿Por qué digo eso? Dice lo siguiente. Ejemplo 1. Dice, una niña recibe 4 quetzales por cada día que ayuda 4 horas. Y luego dice, si ayuda a su mamá 4 horas diarias, de lunes a viernes, y 2 horas el sábado, ¿cuánto gana la semana? Entonces, si nosotros observamos, yo sé que de lunes a viernes existen 5 días. Y que en cada día, entre semana, dice que ayuda 4 horas diarias. Entonces yo digo, 4 por 5 me da 20. Eso significa que de lunes a viernes ella gana 20 quetzales. Pero dice que el día sábado, acá, solo ayuda 2 horas. Entonces, si cuando ayuda 4 horas gana 4, entonces cuando ayuda 2 horas solo va a ganar 2, que es la mitad del tiempo. Entonces aquí dice que el día sábado, como solo ayudó 2 horas, va a multiplicar los 2 quetzales que recibió por un día que ha trabajado. Entonces ella ha ganado 2 quetzales el día sábado. Pero ahora, para saber cuánto ganó en toda la semana, debemos realizar una suma. Si sumamos 20 con 2, el resultado me va a dar 22. Eso significa que a la semana esta niña está recibiendo 22 quetzales. Pero como les digo, podemos observar que en la multiplicación también se utiliza la suma. Por eso es muy importante que nosotros siempre recordemos todos estos conceptos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces ahora tenemos también algunos ejemplos de multiplicación. Veamos acá algunos ejemplos. Si yo multiplico 25 por 5, eso me da 125. Si multiplico 600 por 4, eso me da 2400. Y si multiplico 2 por 2, eso me da 4. Entonces, aquí aparecen ya las operaciones y aparecen también sus resultados. Entonces, nosotros, como dije, pues vamos a ir realizando algunas operaciones para que nosotros no vayamos a olvidar siempre estos conceptos. Bueno, entonces ahora ya tenemos 3 operaciones. Tenemos suma, tenemos resta y tenemos multiplicación. Ahora vamos a ver la cuarta operación, que la cuarta operación sería una división. Dice división de números naturales. ¿Qué es la división? Dice que la división es la distribución de una cantidad con otra cantidad en partes iguales.
¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tengo 10 manzanas y se lo quiero repartir, por ejemplo, a 5 personas, ¿cuántas manzanas le doy a cada uno? 2. 2. Muy bien, yo le estaría entregando a cada persona 2 manzanas. Y por eso es que dice que la división dice que es la distribución de una cantidad. Estoy distribuyendo esta cantidad con otra cantidad. Estoy distribuyendo la primera cantidad que es 10 con la segunda cantidad que es 5 y la estoy distribuyendo en partes iguales. ¿Y quiénes van a ser las partes iguales? En 2. Y resulta que cada uno de estos elementos tiene un nombre. La cantidad que voy a repartir se llama dividendo. La cantidad con la que voy a repartir se llama divisor. Y el número de partes iguales que recibe cada uno pues, se llama cociente. Entonces, cuando nosotros tenemos una división, tenemos estas partes. Un dividendo, un divisor, un cociente y también existe otro que se llama residuo. Y ese lo vamos a ver en esta parte de acá. Si nosotros observamos, tenemos aquí 24 dividido dentro de 2. Y ese me da como resultado 12. Entonces, 24 es el dividendo, el 2 es el divisor, el 12 es el cociente y este 0 que está al final es el residuo. Entonces, nosotros tenemos 4 partes para una división y estas 4 partes pues tampoco las tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque se hacen muy importantes al momento que nosotros empezamos a trabajar. Muchas veces solo se les dice el cociente de 2 valores, pero muchos no recuerdan que el cociente es el resultado de una división. Entonces cuando les dicen el cociente, no saben de qué les están hablando. O cuando dicen el residuo de una división, muchas veces ya no recuerdan al residuo, pero acá es importante que recordemos todas las partes porque nos van a servir para poder realizar algunas operaciones. Bien, entonces con esto, pues nosotros podemos observar que tenemos 4 operaciones y resulta que esas 4 operaciones se llegan a combinar todas y cuando se combinan reciben un nombre, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Así que yo voy a terminar hasta acá el día de hoy y el día siguiente vamos a trabajar con la combinación de operaciones, que es la jerarquía de operaciones. Entonces, voy a detener mi grabación